Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Iván Ayala desde el país hermoso de Bolivia con el tema La familia es núcleo de la iglesia. Pastor Ayala, el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, Primer texto, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Muy interesante, nos da un dato importante para el tema de hoy. Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Es decir, desde el tiempo de que José y su familia llegaron a Egipto, pasaron 430 años. La mayoría de esos 430 años, el pueblo de Israel fue esclavo. Y aquí quiero recalcar algo que es importante. Mientras eran esclavos, en estos 430 años, Israel no tenía santuario, no habían sacerdotes, no habían profetas, no podían reunirse los sábados, ellos eran esclavos. No podían decir, bueno, nosotros guardamos el sábado vamos a dejar de ser esclavos para guardar el sábado. No podían hacerlo. Si se reunían 10 hombres, automáticamente los egipcios lo consideraban como algo subversivo y los castigaban hasta los mataban. Por lo tanto, en esos 430 años eh, no podían reunirse para hacer un culto de adoración a Dios. Pero en esos 430 años, el pueblo de Dios no perdió su identidad. No perdieron su identidad en esos 430 años. Si bien no había santuario, no habían profetas, no habían sacerdotes, pero sí había un mensaje. No podían guardar el sábado, pero ellos en 430 años mantuvieron su identidad. ¿Y dónde mantuvieron su identidad? ¿Quiénes eran los responsables de mantener esa identidad? En estos 430 años, ¿sí? Encontramos, eh, como no se podían reunir, habían dos momentos que para los egipcios eran momentos que no eran peligrosos, pero para el pueblo de Dios esos dos momentos eran momentos muy especiales. Esos momentos eran cuando se despertaban, había un momento en el cual compartían la comida, es decir, en el desayuno. Y también cuando terminaban el día laboral, se reunían para comer. Esos dos momentos que para los egipcios no era un momento de peligro, ¿sí? No se metían a la casa de ellos para controlar, ¿por qué? Porque eran momentos pequeños, ¿no? Esos momentos, en estos 430 años, los padres les daban identidad a sus hijos, con un mensaje claro, con un mensaje claro. ¿Cuál era ese mensaje claro? Nosotros somos un pueblo especial. Me imagino que pronto los hijos, imagínense 430 años, aproximadamente pasaron como tres generaciones, tres o cuatro generaciones. De pronto las nuevas generaciones decían, papá, ¿cómo vamos a ser un pueblo especial si somos esclavos? Entonces ellos, el mensaje que les daban era contundente, preciso, conciso, pero les decían, nosotros conocemos al Dios verdadero y Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les decían, lo que estamos pasando, somos esclavos, no podemos negar la realidad, pero nosotros no hemos nacido para ser esclavos. O sea, el mensaje era corto, era contundente. Lo que estamos viviendo es circunstancial. ¿Por qué? Porque Dios
no se ha olvidado de su pueblo. De esa manera, nosotros somos el pueblo que amamos a Dios y nosotros somos ese pueblo que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nosotros somos descendientes de Jacob. Nosotros somos un pueblo especial. Somos esclavos, pero pronto Dios nos liberará. Mensaje corto y mensaje repetitivo. A tal punto, ¿sí? Ocurre algo muy interesante. Vamos a Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Mensaje bien corto, contundente. En Éxodo 3:6, ¿sí? Encontramos cuando Dios se aparece a Moisés. Recordemos que Moisés eh, no estuvo muchos años educado por su mamá. Recordemos, su mamá lo tuvo un tiempo. Después, como el niño lloraba, lo dejó en el Nilo y luego aparece la princesa y la hermana de Moisés le dice: yo tengo una madre que puede cuidar. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo estuvo Moisés con su mamá? Investigue, si bien la Biblia no dice un tiempo, pero algunos de pronto dicen: Moisés estuvo con su mamá 12 años y después fue llevado al palacio donde fue educado. Después de eso estuvo 40 años en el desierto. Imagínense, aproximadamente Moisés, cuando Dios se apareció a Moisés, estaba por sus 80 años. Y cuando está en el campo, ve una zarza que no se consumía, se acerca a la zarza y Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sí, es decir, ese mensaje que su madre le dio cuando estaba viviendo con su mamá era un mensaje bien corto. Somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios, somos esclavos, sí, pero esta no es nuestra realidad. Esto es coyuntural, porque Dios va a librar a su pueblo. Nosotros creemos en Dios de Isaac, en Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después de años, pasó la juventud, adultez, 40 años en el desierto, y vuelve a escuchar: de la zarza sale esa voz y Jehová se presenta: soy Dios de Abraham, de Isaac. Y ahí Moisés recuerda lo que su madre le repitió en el desayuno, en la cena. No había santuario, no habían profetas, no habían sacerdotes, pero habían padres. Habían padres que todos los días les decían: somos un pueblo especial, amamos al Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y después de años, Moisés escucha y se da cuenta que está ante Dios. Y ahí comienza todo lo que nosotros sabemos. Veamos la otra cara de la moneda. Vamos a Jueces, ¿sí? Vamos a Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces 2:10. En 430 años, pueblo de Israel no perdió su identidad, no perdió la fe en Dios. Aun cuando eran esclavos, no podían reunirse los sábados, no había santuario, no habían profetas, no habían sacerdotes, pero ellos en 430 años no murió su fe. Pero la otra cara de la moneda, Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, la generación que salió de Egipto, esa generación murió en el desierto. Nació otra generación que conquistó Canaán y aquí viene una tercera generación y surge esta generación. Es triste, este texto dice:
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pero en este tiempo, ¿sí? En este tiempo había santuario, habían sacerdotes, pero la fortaleza del pueblo está en la familia. Aun cuando había santuario, habían sacerdotes, pero surge una generación que no conocía a Dios. Y este texto abre, ¿sí? Abre algo muy interesante. Vamos a Hechos 13:20. Es la etapa de los jueces. Y recordemos la etapa de los jueces que está en el libro de los jueces. Miren lo que dice Hechos, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Una generación que no conocía a Jehová, y ahí viene la etapa de los jueces en el cual se pierde el santuario. Los levitas empiezan a hacer lo que no deben hacer. Es triste la historia que aparece en el libro de jueces de un levita que hace tremendas cosas. Y aquí hay un periodo de 450 años que el pueblo de Dios se descarría. Entonces yo comparo al pueblo de Dios en Egipto y al pueblo de Dios en la tierra prometida y digo, ¿qué pasó? Había una gran diferencia. En Egipto no había santuario, ahora ellos tenían santuario. En Egipto no podían guardar el sábado, ahora podían guardar el sábado. En Egipto no habían sacerdotes, ahora tenían sacerdotes. No tenían profetas, pero ahora sí tenían profetas, pero en el tiempo que Israel estuvo en Egipto no perdieron su identidad. Pero ahora que estaban, y eran esclavos, ahora que estaban libres, perdieron su identidad y lo más grave es que no conocían a Jehová. Y ahí vino 450 años de una degradación tremenda en el pueblo de Israel. De ahí surge este título que el núcleo de la iglesia es la familia. Me he dado cuenta que a veces muchas personas transfieren la responsabilidad familiar al sábado, transfieren su responsabilidad como padres. En Egipto eran los padres los responsables que les daban un mensaje preciso, conciso, contundente. Somos el pueblo de Dios, somos esclavos, sí, pero esto es coyuntural, no es permanente. Un día Dios nos va a librar. Nosotros amamos a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso repercutió tanto en Moisés que después de años a Moisés no se le olvidó esa enseñanza que su madre le dio los primeros años de vida. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, lo triste es que la realidad de muchas iglesias y de muchos hermanos es que transfieren la responsabilidad espiritual familiar, la transfieren a la iglesia. Y de pronto dicen, bueno, la iglesia tiene que enseñar doctrina, la iglesia tiene que enseñar principios, y de pronto cuando hay un mal programa, es la iglesia, la parte especial estaba desafinada, el sermón fue muy corto, el sermón fue muy largo, se pasaron en esto, ¿no? Pero la responsabilidad espiritual comienza en los padres. La transmisión de principios, de doctrinas, de creencias comienza en los padres, en la familia. Mientras estaban en Egipto, los padres eran responsables. Cuando salieron de Egipto, los padres dijeron, bueno, ya tenemos santuario, bueno, ya tenemos sacerdotes, que ellos... No, es más, en Deuteronomio capítulo 6 dice, lo que yo te enseño, tú lo vas a enseñar a tus hijos, ¿sí? Todos los días. Tú les vas a transmitir a tus hijos lo que yo te enseño hoy, dice Deuteronomio capítulo 6. Entonces, es ahí donde nosotros como padres tenemos que reflexionar
Si realmente lo que nosotros creemos lo vivimos en casa, y acá hay un modelo muy interesante, en el tiempo de Jesús existía lo que es el Benei Mitzvah, que con el tiempo se cambió a Bar Mitzvah. El Benei Mitzvah, ¿qué significa? Significa bajo la ley de Dios. A los 12 años, ¿sí? En el tiempo de Jesús, los padres llevaban a sus hijos a los 12 años a Jerusalén y ahí ellos hacían el Benei Mitzvah. El Benei Mitzvah básicamente era estar en el santuario y por primera vez el niño abría la Torá y leía y pasaba algo socialmente, dejaba de ser niño para ser adulto. Y era algo que el niño, él decía, yo quiero hacer el Benei Mitzvah. Y el Benei Mitzvah significa bajo la ley de Dios. Los primeros 12 años, ellos estaban bajo la ley de los padres. Pero en el Benei Mitzvah, cuando leían la Torah, ellos se colocaban bajo la ley de Dios. Pero ocurría algo bien interesante. Para que un hijo se coloque bajo la ley de Dios, era una enseñanza de 12 años. Los primeros 5 años, los padres les enseñaban a sus hijos a través del ejemplo. Los hijos no van a orar de rodillas si es que los hijos no ven a sus padres arrodillados en su casa. Pensamos, bueno, en la iglesia nos vamos a arrodillar, en casa no. Error tremendo. Lo primero que se enseña es a los hijos es con el ejemplo. Los primeros años no podemos transmitirles enseñanza, doctrina, sino debemos enseñarles con el ejemplo. Acá en Sudamérica es algo muy interesante. Hace años teníamos reuniones, domingos de noche, miércoles de noche, viernes de noche y el sábado todo el día. Con el tiempo murió la reunión del domingo en la noche. Se cambió a grupos pequeños el viernes de noche y solamente queda miércoles y el sábado. Y los miércoles va muy poca gente. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos? Yo realmente en un momento decidí ser pastor y decidí entregar mi vida a Dios porque el ejemplo que me dieron mis padres, ¿sí? Para mí, los primeros recuerdos que tengo en mi mente, domingo de noche, miércoles de noche, viernes de noche y sábado en la iglesia. Y veía a mis papás leyendo la Biblia, veía a mis padres orando. Mi padre fue comerciante, abría su negocio y a veces cuando era niño me levantaba temprano, lo acompañaba y él no abría su negocio si no se arrodillaba. Yo veía eso en mi padre. En algún momento también cuando terminaba el día, él cerraba el negocio y al cerrar se arrodillaba y oraba, agradecía a Dios. Por lo tanto, los primeros 5 años son importantes y se enseña la Biblia a través del ejemplo. Entonces, esos primeros, todo lo que tú aprendes, no, no mientas, no engañes, no robes, amor al prójimo, todo eso, los judíos hacían los primeros 5 años con el ejemplo. De 6 a 9 años les enseñaban, ahí sí, te voy a enseñar a leer. Y les enseñaban, les hacían repetir versículos. Y de 9 a 11 12 años les decían cuáles son los ritos, las fiestas. Y de paso, las fiestas judías, casi el 80% de las fiestas judías no es en el santuario, es en casa. La fiesta de las cabañas no tenían que ir al santuario, sino eran los padres que preparaban a los hijos, vamos a hacer la fiesta de las cabañas. Imagínense a un niño de 3, 4, 5 años ayudando a su padre a construir una cabaña precaria. Entonces era el ejemplo de 5, 6 años a 9 años, les hacían repetir la Torá, guardaban, etcétera. Y ese proceso eran 12 años y a los 12 años el niño decía, yo quiero estar bajo la ley de Dios, quiero ser el Benei Mitzvah.
Era una enseñanza de 12 años. Y acá ocurre algo como una añadidura. Los padres de Jesús se olvidaron después de que Jesús hizo el Benei Mitzvah, se olvidaron de Jesús 3 días, luego se preocuparon, fueron a buscarlo y cuando Jesús les dice, estoy en los negocios de mi padre, los padres no se ofendieron. ¿Por qué? Porque 3 días antes Jesús se colocó bajo la ley de Dios. Es decir, los primeros 12 años estoy bajo la ley de mis padres, pero ahora estoy bajo la ley de mi padre. Saben, Eh, la iglesia está en crisis y mi análisis es, nos hemos confiado en el templo. Hemos llevado toda la responsabilidad al templo. Y cuando llevamos toda la responsabilidad al templo, eh, ahí vienen preguntas, ¿no? Los programas están mal, los programas están aburridos, la iglesia tiene que hacer más, tenemos que invertir más en la iglesia, en programas, cuando la misma Biblia nos dice la responsabilidad tiene que caer sobre los padres. Y aquí viene una pequeña añadidura, ¿no? Un pequeño paréntesis, así me gusta hablar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que el matrimonio no es por emoción, el matrimonio no es porque me gusta, sino el matrimonio tengo que elegir. Yo tengo 2 hijas y les repito, les digo, ustedes cuando se casen tienen que casar no solamente con un muchacho que sea simpático, sea lindo, sea profesional, sino un muchacho que tenga las mismas costumbres, la misma mentalidad, el mismo paradigma. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen un muchacho que no tiene los mismos principios, que no tiene los mismos, las mismas creencias, la generación, mis nietos, se van a ir de la iglesia. Entonces el matrimonio es la continuación de las creencias. Mis hijas, yo les digo, tú crees en Dios, perfecto, pero ahora tienes que buscar un muchacho que te ayude a educar a tus hijos para mantener la creencia hasta la tercera, cuarta generación y más todavía. Por eso, el núcleo de la iglesia es la familia. Los responsables espirituales no son, escuchen esto, en el Antiguo Testamento, si bien los levitas enseñaban, pero no era la responsabilidad del sacerdote, de los profetas escuchaban el mensaje de Dios y transmitían ese mensaje, pero no era la responsabilidad espiritual de ellos. La responsabilidad espiritual caía sobre los padres. Por ello, ¿saben? Satanás ataca a la iglesia a través de la familia. Cuando los padres nos olvidamos de orar, nos olvidamos de orar de rodillas, de leer la Biblia, nuestros hijos, y es más, si nos pasamos viendo el celular, eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por ello, ¿saben? Cuando miro al pueblo de Israel en Egipto, no había sacerdotes, no había santuario, no podían guardar el sábado, pero habían padres que transmitían. Ahora que eran libres, los padres se olvidaron, los padres se acomodaron a su sociedad y ahí vino una generación que no conoció a Dios. Te invito, este tema fue para que reflexionemos, para que de pronto no llevemos la carga al templo, sino que asumamos nuestra responsabilidad. Que Dios te bendiga. Alabado sea Dios. Gracias, Pastor Iván. Le voy a pedir que termine con una palabra de oración. Gracias. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias por darnos esas bendiciones que son nuestros hijos. Gracias, Señor. Pero también al tener hijos, tenemos que asumir que tenemos una
tremenda responsabilidad y es enseñarles con el ejemplo que tenemos a Cristo en el corazón. Podemos tener problemas, dificultades, lágrimas, pero que nuestros hijos a través, en nuestras lágrimas, no vean desesperación, sino vean, Señor, que esas lágrimas las llevamos a ti y confiamos plenamente en ti. Oramos, Señor, en primer lugar por nuestra vida espiritual y también oramos por nuestros hijos, que Satanás los quiere destruir. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como adultos, como padres, a ser defensores de la fe en nuestra familia. Te entregamos a nuestros hijos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Iván, reciba un abrazo de cada uno de nosotros, nuestras oraciones con usted. Gracias por este mensaje. Me hizo recordar tan cierto y tan veraz que el culto familiar, mi madre se hacía cargo de llevarlo a cabo en la familia todos los días. Gracias.